El cierre de las escuelas y los periodos de confinamiento a raíz de la pandemia han hecho que muchas niñas y adolescentes se vieran obligadas a pasar más tiempo en casa de sus padres, un lugar que muchas veces no es un espacio seguro. Y es que según la ONG Plan Internacional, las familias en Somalia aprovecharon esto para llevar a cabo la ablación o circuncisión femenina. E incluso hay todo un negocio articulado que incluye pedidos a delivery. Y es que la pandemia se ha convertido en el momento ideal, ya que por lo general las niñas necesitan varias semanas de recuperación. Nuestras madres y nuestras abuelas creen que la circuncisión femenina es una especie de placer y crea una vida matrimonial feliz para la niña, pero está entre las malas costumbres. Según el Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, más de 2/3 de las niñas de entre 5 y 11 años han sufrido en Somalia la mutilación total o parcial de sus genitales. Se estima que en el 2020 alrededor de 290,000 niñas fueron circuncidadas en Somalia. Aunque sea pequeña, aunque sea diminuta, sea lo que sea, es una violación de los derechos de la niña. ¿Por qué habría alguien de manipular los genitales femeninos? La clave es el abandono completo de esa práctica para salvar a estas niñas de la humillación, el abuso y la violencia. Lamentablemente, la ablación es una práctica ancestral muy arraigada en el continente africano. Selenia de Sierra Leona fue víctima de ella. Cuando me hicieron la mutilación me sentí muy mal, lloré mucho. Evelyn de Kenia vivió el mismo infierno. Traté de rechazarlo, pero mi papá dijo que era un deber. Y otras mujeres lograron escapar de aquella pesadilla atribuida a ciertas costumbres en varios países de África y Medio Oriente, como es el caso de Geneva. Me sujetaron mientras me golpeaban y rasgaban la ropa, pero con la poca fuerza que me quedaba logré escapar. Según cifras de Naciones Unidas, al menos 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido de la mutilación de sus genitales por motivos no médicos, en al menos 30 países. En la mayoría de ellos es un rito de transición entre la infancia y la adultez, o se cree que si una mujer está circuncidada será más fértil y traerá más bendiciones durante el matrimonio, siendo más aptas para casarse. La tradición es muy importante para nosotros. Yo misma, por ejemplo, fui circuncidada. Tardé porque mis papás no podían pagar. Antes de eso, ningún hombre se fijaba en mí, porque no estaba limpia. Más de la mitad de las víctimas se concentran en Egipto, Etiopía e Indonesia, naciones en las que la ablación está prohibida por ley, pero se sigue practicando de forma clandestina. Todas hemos sido víctimas de la mutilación genital femenina. Algunas mujeres han perdido la vida durante el parto como resultado de la mutilación genital, mientras que otras sufrieron durante su matrimonio debido al corte. Hoy en día, muchas culturas han abierto los ojos y han erradicado estas prácticas o costumbres de su día a día. Es el caso de Amran, quien durante 15 años se ganó la vida haciendo estos servicios a pedido. Cortar era mi trabajo, pero luego me di cuenta de los peligros. Me enfrenté a muchas niñas que sangraban, entonces les inyectaba el músculo para cortar la sangre, limpiaba el área y luego las cosía. Estos procedimientos no aportan ningún beneficio a la salud y pueden producir hemorragias graves o problemas urinarios que más tarde pueden causar quistes, infecciones, complicaciones del parto y un aumento del riesgo de la madre al momento del alumbramiento. Difícil imaginar que en países como Kenia se realizan fiestas para celebrar la circuncisión de una miembro de la familia. Recuerdo ese día, éramos muchos. Era una fiesta. Todo el mundo estaba entusiasmado menos yo y mis amigos. Fue muy doloroso, sangré mucho durante 1 hora. Incluso me mareé y después de pasar por ese dolor, me enfermé por 1 semana. Pero la ablación o mutilación genital no es el único infierno que ha tenido un aumento de casos durante la pandemia en el continente africano. El Fondo de Población de Naciones Unidas revela que se registraron más incidencias en enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, embarazos y matrimonios infantiles.
Según la ONU, debido a la pandemia, se espera que la próxima década haya 13 millones de matrimonios infantiles, de los cuales 4 millones se producirán en los próximos 2 años. Este número se suma a las 12 millones de niñas que son casadas anualmente. En el África subsahariana central y oeste se encuentran 6 de los 10 países en los cuales la práctica del matrimonio infantil es más común. Se calcula que aproximadamente 4 de cada 10 niñas se casan antes de los 18 años. Dentro de este grupo de países se encuentra Nigeria, que es el país que tiene la tasa más alta de matrimonios infantiles. En Nigeria, 3 de cada 4 niñas se casan antes de los 18 años y 1 de cada 3 niñas se casan antes de los 15 años. Ahora, este problema se puede ver desde múltiples perspectivas, pero hay que entender que en algunos casos esto tiene que ver con la prevalencia de los estereotipos de género, la continuidad de las estructuras patriarcales y también con algunos temas relacionados a patrones culturales, temas relacionados a falta de acceso a educación y también con cuestiones de seguridad financiera. En Uganda y Kenia, los expertos han hecho eco de los embarazos de adolescentes derivados de la convivencia de las niñas con personas que han abusado de ellas o han utilizado sus cuerpos como moneda de cambio para cubrir sus necesidades básicas, valiéndose de la prostitución infantil. Ablación, enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes, además de los matrimonios infantiles, son solo algunos de los males más arraigados en África de la violencia de género, que logran disfrazarse de costumbres que hoy en día causan indignación.